Voy a comenzar porque se está grabando la clase, ¿ya? Ya. Y después la tengo que reenviar. Veamos. Entonces, ¿usted respondió al cuestionario? Sí, algunas preguntas sí. El 11.1. La 1 Sí, decía, ese. hay una, está la Mafalda, ¿cierto? Sí. Hay una historia ahí que se está contando. Entonces, dice, lee atentamente la historieta y luego responda. Y hay un dedo grande, ¿cierto? Sorprendente, dice, me parece que es Felipe. Mi dedo es más grande que la torre de aquella casa. La Mafalda le responde, ¿sabes por qué lo ves más grande, Miguelito? Ay, Miguel. Claro, le dice, así con mucha seguridad. Porque el dedo es mío y me importa muchísimo más que la torre. ¿Ya? Entonces la pregunta de la Mafalda es, ¿sabes por qué lo ves más grande, Miguelito? Esa es la pregunta, por lo tanto, ¿cierto? Hay una respuesta. ¿Cuál es la conclusión? Y la pregunta es, ¿qué se puede concluir de la experiencia que tiene el personaje de la historieta? A, que la diferencia de percepción facilita la comunicación. B, que la percepción es independiente de la posición del sujeto. C, que la percepción depende del punto de vista del observador. D, que todas las personas tienen la misma percepción de la realidad. ¿Y cuál apuntó usted como alternativa correcta? La C, que la percepción depende del punto de vista del observador. Exactamente. Muy bien. ¿Cierto? Porque, Sí, porque habíamos hablado de eso, ¿se acuerda? claro, y además lo que tenemos acá es que vista desde lejos la torre, obviamente el dedo se va a ver más grande y la mano incluso más grande. Pero si nos acercáramos a la torre, obviamente, ¿cierto? Va variando el tamaño de la mano y en este caso el tamaño del dedo. La A no es porque dice que la diferencia de percepción facilita la comunicación, por el contrario, la diferencia de percepción, ¿cierto? No facilita la comunicación, o sea, ese es un problema que tenemos, ¿cierto? Que como vemos las cosas desde diferentes puntos de vista, entonces tendemos a pensar que todos tenemos la razón, y al pensar que todos tenemos la razón, ¿cierto? Es difícil llegar a un acuerdo, ¿ya? Por eso se descarta la letra A. ¿Que la percepción es independiente de la posición del sujeto? No, la percepción no es independiente de la posición del sujeto. Depende del lado que yo esté, es como yo voy a ver las cosas. Depende de mi historia, de mi memoria, de mi cultura, etcétera, etcétera, ¿cierto? Por lo tanto, también está descartada esa conclusión. La D, que todas las personas tienen la misma percepción de la realidad, es falso, ¿cierto? Porque no todas las personas tienen la misma percepción de la realidad. Y lo vemos en la historieta, ¿cierto? La percepción que tiene Miguelito de la realidad es distinta a lo que es la realidad en sí, si es que él se acercara, ¿cierto?, más hacia la torre. Nosotros acá en Santiago tenemos la Torre Entel. Por lo tanto, ¿cierto?, cuando vemos la Torre Entel desde lejos, si tuviéramos que calcular cuántos metros mide aproximadamente, sería mucho más difícil calcular desde esa distancia, de lejos, ¿cierto? Pero si yo me voy acercando a la torre, pareciera ser que la torre se agranda o que nosotros achicamos. Cualquiera sea la, la opinión que tengamos de eso, ¿cierto? Va a depender entonces de la percepción que yo tenga, desde la posición que yo tenga de la realidad. Por lo tanto, la alternativa D estaba incorrecta. ¿Ya? Ahí se unió Alan. Buenos días, Alan, ¿cómo está? Estamos esperando. Sigamos con la... ¿Qué le parece entonces, Rosa? Vamos
con el siguiente texto. Lea los siguientes textos y responda a las preguntas 2 y 3. Texto 1, bueno, son 2 textos y los 2 textos tienen que ver con la personalidad y las emociones. ¿Ya? Nosotros revisamos el concepto de personalidad y revisamos el concepto de las emociones. Texto 1, un rasgo de personalidad, un rasgo, repito, de personalidad es una forma específica de comportamiento. Se puede entender como una disposición permanente de actuar de manera similar en diversas circunstancias y situaciones. Los rasgos de personalidad, además, permiten hacer proyecciones sobre nuestro comportamiento y el de los otros. Por ejemplo, una persona que miente en forma sostenida y en distintas ocasiones, por lo general, es clasificada como mentirosa. Por tanto, ese sería uno de los rasgos de su personalidad. ¿Ya? Y el texto 2 dice, una emoción es un estado afectivo que experimentamos que sobreviene junto a cambios fisiológicos y hormonales originados por una vivencia específica. Las emociones le permiten al organismo humano acomodarse a su entorno. Consiste en un estado que acontece súbitamente, en forma de crisis más o menos violentas y más o menos pasajeras. La experiencia de una emoción involucra una serie de actitudes y creencias sobre el mundo, las que determinan el modo en que percibimos dicha situación. Vamos entonces, según el texto 1, los rasgos de personalidad se caracterizan por A. Cambiar constantemente en el tiempo. B. Predecir las conductas de las personas. C. Aparecer repentinamente en una situación. D. Determinan los sentimientos de las personas. ¿Cuál es la alternativa correcta? Yo, Aló. yo marqué la B, pero no sé si estoy como dudando. La B. ¿Y por qué marcó la B? Porque como habla, por ejemplo, cuando una persona miente, entonces uno como que puede predecir, esta persona es como media mentirosa o es cambiante, no sé, por eso, pero no sé si es la correcta. Claro, porque de tanto observar, ¿cierto? O darnos cuenta de las actitudes de las personas, ya hemos aprendido de ella que tiene un rasgo, ¿cierto? Con tendencia a falsear algo que a simple vista aparece como una verdad o como algo, o como un rasgo de la realidad. Por lo tanto, si yo digo que hoy día está nevando en Santiago y todos pueden mirar por la ventana y apreciar que en realidad no está nevando, y yo afirmo y sostengo eso, ¿cierto? Quiere decir que la próxima vez la persona que me escuche decir algo va a estar atenta a lo que yo pueda expresar. ¿Por qué? Porque ya hay una experiencia previa, ya de una o dos o tres veces, de que esa persona dijo algo que no correspondía a la realidad, ¿ya? Por lo tanto, eso llega a aparecer como un rasgo ya de personalidad y en lo sucesivo, en el futuro, voy a tener un cierto recelo hacia esa persona porque no voy a confiar en lo que me está diciendo. Puede, ¿cierto?, que ser que me esté mintiendo, ¿no? Por lo tanto, la alternativa correcta es la que usted puso, predecir las conductas de las personas. Los rasgos de personalidad nos permiten efectivamente anticiparnos ya a lo que las personas puedan hacer o decir. En el caso, por ejemplo, también sabemos de las personas que son un poco iracundas, ¿cierto? Eh, que tienen una tendencia muy fácil a enojarse,
Y también hemos podido observar, ¿cierto?, que a enojarse por determinadas situaciones o acciones de la vida cotidiana o situaciones de la vida cotidiana, lo más probable es que nosotros ya podamos predecir que un hecho X sí podría, ¿cierto?, poner de mal humor a una persona. Por lo tanto, eso también corresponde a un rasgo de su personalidad. Y específicamente, en el caso de la mentira, se puede tratar de una forma de actuar aprendida en el ambiente, ¿ya? Por lo tanto, es parte de su carácter. Y en el segundo caso que yo digo de la ira, de la tendencia a la ira, puede darse también no solamente de un aprendizaje aprendido en el ambiente, sino que además de eso puede ser una característica propia de su herencia genética. Es decir, puede ser, ¿cierto?, que sea un rasgo que ha heredado y que el ambiente en su formación, en el desarrollo de sus hábitos, de las normas, ¿cierto? La persona, o el ambiente por A, por B, por C, no logró suavizar o disminuir ese rasgo de su temperamento, ¿ya? Temperamento y carácter corresponden entonces a la personalidad. En el texto 2 dice, de acuerdo al texto 2, la función de las emociones es. La pregunta es, ¿qué función cumplen las emociones? ¿Ya? En definitiva, esa también es la pregunta. Y ahí en el texto nos dicen que una emoción es un estado afectivo, es decir, un estado que tiene que ver con nuestros estados de ánimo y de cómo nosotros respondemos a los diversos estímulos que hay en el medio ambiente. ¿Ya? Eso es independientemente de si yo digo, no, no me voy a enojar, o no, no voy a llorar, o no, ¿cierto? Puedo resistirme a, a hacer algo frente a una emoción. Sin embargo, por mucho que me pueda resistir, la emoción va a aparecer sí o sí porque es parte constitutiva de nuestro organismo, de nuestra herencia genética, de nuestra fisiología y de nuestro estado hormonal. Es decir, si yo siento miedo, yo no voy a decir, yo puedo decir, no tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo, y sin embargo, si alguien me observa o yo me puedo observar, me voy a dar cuenta que sí, ¿cierto? Eh, Se puede apreciar por los gestos de mi cara, por la mirada, por los rasgos de la cara, se puede fácilmente concluir, ¿cierto?, qué emoción estoy sintiendo, ¿ya? Por lo tanto, ¿cuál es la alternativa correcta? Predecir las conductas de las personas. Cambiar cuando decía los rasgos de personalidad se caracterizan por cambiar constantemente en el tiempo, no. Los rasgos de personalidad no cambian constantemente en el tiempo, son procesos que van cambiando paulatinamente, progresivamente, poco a poco. Es un largo proceso, por lo tanto, no cambia constantemente. Es decir, no, yo no voy si supónganse ustedes, le tengo miedo a a las arañas de rincón. Voy a experimentar más o menos siempre la misma emoción. No voy a sentir, veo una araña de rincón y no voy a sentir hoy día miedo y mañana voy a sentir rabia o mañana voy a sentir alegría, ¿no? ¿Cierto? En ese caso, es una emoción que se siente sí o sí, a menos que yo trabaje en el tiempo esa emoción. Por lo tanto, la letra A está descartada. La letra C aparece repentinamente en una situación. Si está relacionada con la personalidad y está relacionada con la conducta, ¿cierto? Frente a un estímulo dado. Sí, disculpa. Sí, por favor. ¿Estamos en el texto 2 o Sí, en me el 1 equivoqué. todavía, profe? Bueno, En el me 2. equivoqué. Gracias por la aclaración. Ayudar a las personas a reflexionar sobre sus actos. La letra A no corresponde, ¿cierto? Una emoción
nos ayuda a las personas a reflexionar sobre sus actos. En el momento que yo experimento la emoción, es imposible en ese instante reflexionar. Yo veo la araña de rincón y puedo gritar, ¿cierto? O me puede dar miedo. Pero en ese momento, en ese instante, no voy a pensar. Después sí, después de la emoción puedo reflexionar y puedo pensar respecto a lo que hice o a cómo actué. Pero en ese instante, en ese momento no. B. Producir cambios orgánicos en el cuerpo humano. Una emoción produce cambios en el cuerpo humano, ¿cierto? Estamos en la número 3. ¿Es una función de la emoción producir cambios en el cuerpo humano? No, no es su función. Su función, ¿cierto? Dice acá, la letra correcta es la 3, facilita la adaptación del ser humano al medio. ¿Ya? Esa es la alternativa correcta. Facilitar la adaptación del ser humano al medio ambiente. En este caso, ¿cierto? Si yo sigo con el ejemplo de la araña en rincón, si yo experimento una emoción frente a una araña, al ver una araña en rincón, ¿cierto? Voy a saber qué hacer con respecto a eso que me está ocurriendo, ¿ya? En el futuro y también en el presente, porque si siento miedo, si siento rechazo, tengo una posibilidad de hacer algo al respecto. Ya en ese momento, lo primero, ¿cierto?, es darme cuenta de lo que está pasando. O sea, lo primero es experimentar la emoción y lo segundo es sentir o pensar qué puedo hacer respecto a ese mismo hecho. ¿Gritaré la próxima vez frente a la araña de rincón? ¿O gritaré y inmediatamente actuaré frente a eso? ¿Me dará miedo y luego haré algo al respecto? ¿Se fijan? La emoción permanece, pero, ¿cierto? Sí me prepara para la acción en el futuro, para lo que yo pueda hacer frente a ese estímulo. La letra C dice, organizar los valores e ideales de las personas. Esa no tiene nada que ver con la pregunta, no tiene nada que ver con la función de las emociones y no tiene nada que ver con las funciones en sí. Por lo tanto, la letra C queda automáticamente descartada porque está hablando de valores y de ideales. Y eso nada más alejado de la realidad, las emociones no tienen que ver con eso. ¿Qué produce cambios orgánicos en el cuerpo humano? ¿Una emoción es su función? No, no es su función. Si bien es cierto, se producen los cambios orgánicos en el cuerpo porque se pueden erizar los pelos, ¿cierto? Frente al miedo, o puedo sentir que me pongo roja o que estoy con mucha rabia, también puedo sentir un cambio fisiológico en el cuerpo, pero esa no es la función de la emoción. La función de la emoción es facilitar la adaptación del ser humano al medio. ¿Ya? Vamos con la número 4. La número 4, respecto a los trabajos las respuestas que han llegado de este cuestionario, la número 4 hubo una dificultad para responder a esa pregunta. Dice, según lo aprendido sobre el género, el sexo se diferencia de la sexualidad, porque el sexo es una condición A, física, y la sexualidad, un rol social. Podría ser, ¿cierto? Uno la ve y dice, sí, puede ser. La letra B. La diferencia entre sexo y sexualidad es porque el sexo, ahí la pregunta es sobre el sexo es una condición física y la sexualidad un concepto jurídico, es decir, ahí lo que me están diciendo que es una condición física y la sexualidad un concepto jurídico, yo en la primera parte puedo seguir pensando que podría ser. Condición física, sí, podría ser. Y la sexualidad, un concepto jurídico, la sexualidad no tiene nada que ver con lo jurídico. La sexualidad no está definida por las normas, digamos, por la, por los temas relacionados a la justicia, ¿no? No es una
definición de sexualidad. La sexualidad no se define desde el punto de vista jurídico. C. El sexo es una condición biológica y la sexualidad un proceso cultural. Aquí, ¿cierto? Tanto la C como la D, porque la D dice es una condición biológica y la sexualidad un rasgo psicológico, ¿cierto? Podrían ser y se acercan más a la respuesta correcta la letra C y la letra D, porque habla efectivamente de que el sexo tiene que ver, ¿cierto?, con las características biológicas con las cuales yo he nacido y que determinan, ¿cierto?, si soy hombre o soy mujer, ¿ya? Eso en primer término. Por lo tanto, podría tratarse de que cualquiera de las dos podría ser la correcta. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia viene en que, como define la sexualidad, en la letra C se define la sexualidad como un proceso cultural y la letra D se define como un rasgo psicológico, ¿ya? Y ahí sí que el concepto que más se acerca por la generalidad, por lo que es la sexualidad, el concepto que más se acerca es que es un proceso cultural, ¿ya? Porque también podría ser la letra D la correcta, pero la letra D deja fuera, toma solamente los rasgos psicológicos y deja fuera la- la- lo que son los papeles, lo que hace el individuo en su medio ambiente, cómo el individuo influye en mi sexualidad, ¿cierto? A través de la publicidad, por ejemplo, a través de los papeles eh, sexuales o los roles, ¿cierto? Que la sociedad me impone, tanto si soy hombre o si soy mujer. Y además de eso, ¿cierto? La sexualidad es, no es algo que sea definitivo, sino que es algo que se va haciendo en el tiempo de acuerdo a la cultura en la cual yo estoy inserta, ¿ya? Como decíamos, yo puedo nacer mujer, ¿cierto? Y por distintas razones, no solamente psicológicas, sino que por razones culturales, por razones ambientales, yo puedo variar mi rol o mi papel de femenino, puedo trasladarlo, ¿cierto? Por una cuestión cultural a un rol masculino. O a la inversa, puedo ejercer un papel masculino y de pronto, ¿cierto? En el transcurso de mi desarrollo como ser humano, puedo trasladarme a cumplir un rol o un papel más hacia lo femenino. Es decir, no hay una determinación ahí, no hay una determinación. Si bien es cierto, el sexo es una cuestión que tiene que ver solamente con rasgos biológicos, ¿cierto? Y la sexualidad es un concepto mucho más amplio, que abarca sí, la moral, que abarca la ética y que abarca otros aspectos más que están bien definidos en la guía que pasamos, ¿ya? Así que, ¿cómo vamos hasta ahí, Rosita? Alan, Alondra, si no hay respuesta, sigamos. ¿Quién se anima a leer el siguiente texto para responder las preguntas 5 y 6? ¿Se lo leo? Ya. Dice, la autoestima, entendida como la valoración que una persona hace de sí misma, es un proceso psicológico complejo que involucra la percepción, valoración y concepto que cada uno tiene de sí mismo. Es el sentimiento valorativo del conjunto de rasgos corporales
mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad. Si consideramos que la calidad de vida está profundamente relacionada con la forma como cada persona se percibe y se valora a sí misma, podemos entender la importancia de contar con una autoestima positiva que posibilite sacar lo mejor de cada ser humano en las distintas etapas del ciclo vital. Afortunadamente, es posible mejorar la autoestima de cualquier persona, ya que el sentido del valor por uno mismo es una construcción que va formándose a lo largo de la vida, siendo susceptible de mejorar en la medida que dispongamos de experiencias positivas. Ahí, esa pregunta, yo digo que fue compleja. Y ahí no sé si es por un problema de comprensión lectora, que seguramente ustedes en algún momento han revisado el lenguaje, o cierto es por otra razón, por el estado anímico, por el que estamos pasando cada uno de nosotros, que a veces estamos en alza, otros días estamos en baja, estamos experimentando distintas emociones, estamos acompañados de distintos sentimientos. Entonces, también el tema de responder un cuestionario, ¿cierto? Un cuestionario examen, que es un cuestionario prueba, tiene que ver un poco también con cómo nos estamos viendo afectados por esta situación de pandemia. Es decir, esto es hace muchos años, décadas, que no vivía Chile una situación de este tipo. Entonces, es natural y normal que nos pase lo que nos está pasando. ¿Ya? Y qué mejor que conocer un poco más de nuestros rasgos psicológicos para poder hacerle frente a lo que estamos viviendo, a conocer un poco más. A lo mejor uno puede pensar, y cuando yo mandé la guía de los conceptos y las definiciones de los conceptos, traté de ser lo más claramente posible. No sé si lo conseguí o no lo conseguí, pero, ¿cierto? Hay una cuestión que yo siento que tengo que comunicársela a ustedes y que tiene que ver con cómo nuestra cultura occidental, nuestra civilización occidental, perdón, ha abordado la vida o ha abordado, ¿cierto?, los distintos aspectos de nuestro desarrollo humano. Eh, una de las críticas que hacen pensadores eh, orientales es que y también, ¿cierto?, pensadores occidentales, la crítica que nos hacemos como civilización es que nos hemos vuelto una civilización que ha centrado su vida en lo meramente conceptual, con dificultades para em, encontrarle sentido a la vida a través de la práctica de estos conceptos, ¿ya? Es decir, por ejemplo, cuando hablamos de autoestima, yo puedo aprenderme el texto y la definición de memoria de la autoestima y prepararme para dar la prueba y responder de acuerdo, ¿cierto?, a lo que entendí, a lo que comprendí del concepto. Y sin embargo, en la vida cotidiana, en mi vida práctica, ¿cierto? Eh, dejar aparte ese aprendizaje, como si fuera ajeno, como si tuviera que ver solamente con, con rendir una prueba. Y no lo llevo y no intento llevarlo a la práctica o, ¿cierto?, darle el valor que hay detrás del concepto, qué tanto me puede beneficiar, qué tanto me puede aportar lo que estoy aprendiendo. Y yo no solamente me refiero al ámbito de la filosofía o la psicología, me refiero al ámbito de todas las materias que a los estudiantes y a los adultos en general nos toca ir aprendiendo. Es decir, yo puedo ver las cosas desde el punto de vista conceptual, ok, me las puedo aprender y puedo ser muy hábil en eso y aprendérmelas de memoria. Pero dado el caso, ¿me sirve
para mi desarrollo, por ejemplo, personal? ¿Lo puedo aplicar en la vida cotidiana? ¿Ya? Ahí es donde cada uno tiene que hacer ¿cómo se llama? Un autoanálisis y ver, ¿cierto? En el caso de la autoestima, ¿cierto? Dice aquí, entendida como la evaluación que una persona hace de sí mismo, es un proceso psicológico complejo. La autoestima es un proceso psicológico completo. Y la pregunta es, ¿qué entiendo yo por proceso psicológico complejo? ¿Cuándo algo es complejo? Y les lanzo a ustedes la pregunta. ¿Cuándo algo es complejo? ¿Cuándo yo digo que es complejo? Rosita, Alan, Alondra, Esther. Escucho. Aló, despierten. En la pregunta abierta, dice usted, en la 6, ¿Ah? en la ¿Qué? 6, ¿Qué cosa? la pregunta 6 está haciendo usted, ¿o no? Estamos viendo la pregunta 5 y 6, estamos en el texto, Rosita. No soy Esther. Yo puse Esther. que era un proceso complejo porque involucra elementos diversos como la percepción, Ya, valoración y conceptos de sí mismo. ok, se nota que usted estaba en otra, porque yo estaba haciendo una pregunta que aparece, o sea, una pregunta que aparece en el texto, o sea, que no es que aparezca la pregunta, sino que está implícita en el texto, no está explícita. Hay una pregunta implícita en el texto que dice, Esther, la autoestima, entendida como la valoración que una persona hace de sí misma. Eso es la autoestima. Es un proceso psicológico complejo. Y yo pregunto, ¿qué entienden ustedes, cada uno de ustedes, por un proceso psicológico complejo o cuando nosotros decimos que algo es complejo? ¿Qué quiere decir esa palabra? ¿Qué quiere decir ese significado tiene? Porque es difícil de mostrar fácilmente o de mencionar fácilmente. ¿Ya? O de explicar, La ¿cierto? O de o de entender. explicar, claro. Claro. Valorarse a sí De mismo entender. ¿Sí, Esther? Sí, eso. ¿Qué cosa? Que complejo significa que es difícil de entender o comprender o todo eso, porque no es Exactamente. fácil. Exactamente, porque por ejemplo cuando yo pregunto, ¿cuándo va a terminar la pandemia? No sabemos. Alguien me puede Es decir, complejo explicarlo. es complejo explicarlo, ¿cierto? Y ningún experto en este momento ha podido decir exactamente. Hay opiniones al respecto, hay distintas visiones respecto a una misma realidad. ¿Se fijan? Depende de los estudios de cada uno, de las experiencias, la investigación, de tantas cosas. Entonces, eso hace, ¿cierto?, que algo sea complejo porque es en sí, ese fenómeno, en este caso hablemos ya, trasladémonos un poco al ámbito científico, ese fenómeno psicológico que experimentamos no ha sido todavía explicado, ¿cierto?, en su totalidad. Por ejemplo, yo puedo preguntarme, y a lo mejor puedo entrar ya en el ámbito de la filosofía y salirme un poco de la psicología y puedo decir, y fácilmente también un niño puede hacer la misma pregunta, es decir, ¿dónde está la autoestima? ¿En qué parte del cerebro? ¿Se fijan? ¿Dónde está la personalidad? ¿Puedo yo, cierto, ver en el cerebro, en qué parte del cerebro está la personalidad? Todo lo que conocemos de nosotros, ¿cierto?, son procesos, como se decía anteriormente, fisiológicos, hormonales, que tienen que ver con nuestros neurotransmisores, que tienen que ver con nuestras neuronas. Entonces, indagar un poco más allá es complicado, es difícil. Pero sí, a través de la experiencia, a través de la investigación, se logra configurar y se logran captar algunas ideas. Y esas son las ideas que nosotros estamos trabajando.
A lo que sí se ha llegado y las conclusiones que se han sacado, ¿cierto? Es que la autoestima, o sea, no sé si está antes el concepto, está primero la explicación, no he profundizado en eso. Pero la pregunta es cuánto se valora una persona a sí misma, cuánto me valoro yo a mí mismo. Eso se llama autoestima. La valoración que yo tengo de mí mismo es autoestima. ¿Cómo está tu autoestima? ¿Cierto? En vez de preguntar cómo está la valoración o qué valoración te haces tú hoy día de ti misma, a esa pregunta yo puedo responderla de distintas maneras, de distintas formas. Puedo incluso eludirla. Y puedo falsearla también. Si no me conozco, fíjense ustedes lo que voy a decir porque es súper importante. Si no me conozco lo suficientemente a mí mismo, ¿cómo puedo saber cuáles son los aspectos importantes de mi personalidad? Si a veces parece que las otras personas, cuando nos observan, parecen conocernos más. Y nosotros parece que nos conocemos menos. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros de la respuesta que podemos dar? Acá, fíjense ustedes que está el concepto de percepción, valoración y concepto que cada uno tiene de sí mismo. ¿Qué significa la percepción? O sea, volvemos otra vez a los conceptos que ya vimos anteriormente, porque esta unidad es un todo. Aquí están todos los conceptos involucrados para explicar, ¿cierto? Lo que es en definitiva o cómo actúa el ser humano en definitiva, qué es lo que hace que un ser humano actúe del modo que actúa. O sea, en el fondo lo que hemos aprendido en este módulo, ¿cierto? Son, ¿cierto? Las conductas humanas, el comportamiento humano, pero sin considerar todavía, ¿cierto? Las personas como grupo, sino que solamente atendiendo al individuo, al sujeto, a la persona. No a la persona en grupo, porque eso es ya materia de otro contenido y tiene otro nombre, que tiene que ver con las teorías sociales, de cómo los individuos, ¿cierto?, se conducen en grupo, ¿ya? Y eso no es lo que estamos estudiando nosotros. Estamos revisando solamente cómo se conducen las personas en determinadas situaciones en la vida cotidiana, ¿ya? Y aquí una de las características que tenemos es que también tienen que ver con el autoestima. Es decir, que involucra la percepción es cómo me capto yo, cómo me percibo yo, ¿ya? Y de lo que me han hecho, de lo que mis padres o mis tutores me han enseñado y cómo yo he aprendido. La valoración, es decir, me valoro lo suficiente como para no aceptar ciertas o no darme permiso para hacer cosas que puedan dañarme, por ejemplo. Y en tercer lugar, dice, y el concepto que cada uno tiene de sí mismo. Y ahí tiene que ver con la definición que nosotros nos damos a nosotros mismos. Ah, no, yo no quiero clase el día sábado en la mañana, porque no, el día sábado en la mañana yo estoy con mucha flojera para despertar, para levantarme. Entonces me puedo definir como soy perezoso, ¿se fijan? Pero también puedo definirme de otro modo para explicar la misma conducta. Y les pregunto a ustedes, ¿cuál podría ser ese modo? ¿Es solamente calificarme que soy perezoso? ¿Que soy flojo para levantarme en la mañana? ¿O también puedo decir otra cosa respecto a esa conducta? Cri, 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 Rosita. Rosita, Rosita, la Alondra. Ya, Alan, te toca. Así como vas a sacar un 7 en el examen de filosofía, va a ser el primer examen que vas a pasar. Ya. Eso es muy bueno. Sí, muy bien.
Esta pregunta que estoy haciendo es importante porque tiene que ver con el contenido de las otras preguntas que vienen más adelante. De paso voy a tomar un sorbo de café caliente. Está difícil esta pregunta. Sí, está difícil. Pero Estoy dando tiempo a las compañeras para que puedan responder. están tomando té, la otra debe estar viendo a su bebé. Está bien, está bien. Se está grabando esta clase. Tengo que escucharla después para ver cómo salieron. A ver, hazme una pregunta para poder, o coméntame algo para poder avanzar en este camino. Porque fíjate que después dice ese sentimiento patinativo del conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad. Claro que está difícil responder porque igual cada personalidad es distinta, pero uno se conoce al final y uno puede autocalificarse, digamos, de distintas maneras. Depende del ego. Depende del ego de cada uno y depende de cuánto uno, el razonamiento que tenga de uno mismo y de poder admitir la personalidad que uno tiene, porque como decía ustedes, uno puede decir que yo no me quiero levantar el día sábado, por ejemplo, tener clases en la mañana porque me da flojera, porque tengo sueño, pero en realidad puede ser por otra cosa, quizás que yo no soy capaz de racionar y de darme cuenta de mí mismo y utilizo excusas para poder dar una opción. Claro. Pero también hay que recordar que el peso cultural es también fuerte. Es decir, nosotros tenemos una cultura, algunos le echan la culpa a los españoles, generalmente le echan la culpa a los españoles, la raza, que qué sé yo. Tenemos un peso cultural sobre nuestras espaldas y eso yo creo que es excesivo, ¿no? Tenemos tendencia a, y lo decía anteriormente en alguna clase, las chicas como están en otras ahí, lo están diciendo, pero es la tendencia que tenemos a calificarnos en términos negativos cuando podríamos calificarnos en términos positivos. Por ejemplo, yo puedo una misma conducta, una misma acción, calificarla de porfiadez en un niño o en un adulto o calificarla de perseverante. Cuando yo digo, o en el caso de mi gato, digo, oh, este gato que es porfiado, ¿cierto? Porque vuelve a lo mismo y vuelve a lo mismo y una y otra vez y una y otra vez. Puedo calificarlo así o puedo decir, oh, qué perseverante mi gato, insiste una y otra vez. Falló en la primera, falló en la segunda y va a la tercera. ¿Se fijan? Entonces ahí hay una realidad que depende de mi historia personal, de lo que he aprendido en el ambiente, de lo que he guardado en mi memoria, ¿cierto? Es como yo también estoy percibiendo la realidad, pero también, o sea, no solamente percibiendo a los demás, sino que también percibiéndome a mí mismo o a mí misma. ¿Te fijas, Alan? claro, es que en realidad estamos muy mal acostumbrados a, como dice usted, calificarnos de manera negativa psicológicamente. Claro. Es muy poco común que la gente siempre hable de sí misma o se refiera al resto de manera positiva. Ajá. O a veces hacemos proyecciones de nuestras formas de ser y esas proyecciones las llevamos hacia las cosas, hacia los objetos. En estos días estaba pensando en un ejemplo, disculpen que no sea un ejemplo, pero no puedo resistir la idea de decirlo. Por ejemplo, lo que dijo el ministro de Salud hace un tiempo atrás cuando dijo que el COVID o el virus podía volverse buenito. Entonces le dio características humanas, ¿cierto? A un ser microscópico. Entonces, ¿qué es lo que hay en el fondo? Hay un
reflejo de sí mismo llevado a un objeto, o en este caso a un virus. Y nosotros también a veces jugamos con eso, cuando no nos atrevemos o no, justamente no nos atrevemos, sino que no queremos decir lo que estamos pensando o lo que estamos sintiendo o cómo estamos actuando. Partimos, por ejemplo, por echarle la culpa al otro, ¿ya? Y no asumir una responsabilidad nosotros mismos cuando lo estamos diciendo. En este caso a mí me da mucha risa y yo creo que mucha gente sintió y se rió, algunos se enojaron, depende del sentido de humor de cada uno, pero cuando el ministro de Salud dijo que este virus se podía volver buenito, en el fondo tiene que ver, y ya estoy haciendo un análisis del ministro anterior, que un político, un ministro juega un papel, juega un rol. Está mandatado para jugar ese papel, jugar ese rol, y a veces muy a pesar de sí mismo. Y mostrar, ¿cierto?, un rasgo de personalidad, ¿ya? Tal que podría a lo mejor elegir mostrar otro, pero por razones, digamos, políticas, es lo que muestra. Y en este caso, por ejemplo, yo pensaba, a lo mejor estoy equivocada, no lo sé, pero puede servir como ejemplo. Yo pensaba que en realidad, que quien podía volverse buenito era el propio ministro. ¿Ya? Que así como los seres humanos podemos, en el fondo hay una reflexión detrás, así como los seres humanos cometemos errores y actuamos a veces de maneras que no sospechamos que podíamos actuar, podemos, ¿cierto?, cambiar, podemos modificar una conducta. Por lo tanto, podemos modificar nuestro punto de vista. ¿Sí? Se nos fue... Algo le pasó a ese equipo. Sigamos. Entonces, Rosita, ¿cuál es la respuesta correcta después de lo que he dicho? Voy a seguir porque no sé qué está pasando. ¿Quién me escucha? Ahora sí le escucho, no sé qué dijo en todo este momento, profe, pero me tuve que desconectar porque no le escuchaba nada. Ah. Ahora sí. Sí, sentí que algo... Pensé que era yo. No, sentí Sí, que algo... pensé que era yo andando en la calle. ¿Andas en la calle? Sí. ¿Estás trabajando? ¿Vienes de un carrete? Sí. No, ojalá. No, ando trabajando. Ya. Pero no hay problema. Decía... Bueno, no lo voy a repetir como esto está grabado. Sí, Entonces, la pregunta dice, ¿de qué depende que la autoestima de una persona mejore? A, de sus bienes materiales. B, de sus rasgos corporales. C, de sus vivencias de infancia. D, de sus experiencias positivas. De esa experiencia positiva, ¿Cierto? creo. Sí. Porque Uno puede tener la autoestima muy baja y sentirse muy mal por cualquier cosa, por uno mismo o por una tercera persona que te hizo sentir mal, porque la vida te hizo sentir mal y te bajó la autoestima. Pero si, por mucho que estés mal psicológicamente o tu autoestima esté en el piso, si empiezas a tener buenas cosas y te empiezan a pasar buenas cosas y tienes mentalidad positiva, tu autoestima empieza a cambiar, te empiezas a valorar distinto. muy bien, excelente. Excelente. Porque usted dice, empiezan a pasar buenas cosas. Correcto. Pero resulta que si la autoestima es un tema de construcción, que nosotros construimos nuestra propia realidad. Algunos expertos dicen que construimos nuestra realidad a través del lenguaje. Por lo tanto, Correcto. si yo digo que yo soy flojo o para levantarme en la mañana o perezoso, ¿cierto? Estoy creando una realidad. Estoy construyendo una realidad por, en este caso, desconocimiento, por ignorancia. ¿Con respecto a qué?
a mi propio reloj biológico. Hay personas que funcionan muy bien en la mañana, que son como Ujú. el ave llamada alondra, y que funcionan Sí. muy mal en la noche, como los llamados ciertos búhos, o sea, que funcionan bien en la noche. Una alondra no puede funcionar bien en la noche, así como un búho Ujú. en la mañana. Todas las personas, todas las personas, ¿cierto? Tenemos distintas formas y distintas maneras por una constitución biológica, fisiológica, ¿cierto? A sentirnos y a actuar mejor en determinados momentos del día. ¿Ya? Uno lo puede observar cuando nosotros mismos somos niños y las mamás dan fe de eso cuando dicen, no, si desde chiquitito fue así. Cuando yo lo levantaba en la mañana, él estaba medio dormido y lo vestía medio dormido. ¿Se fijan? Claro, ¿eh? Como cuando te decían, uy, cuando chico era muy malo para el agua y ahora pasa dentro del agua. Claro, exactamente. ¿Se Sí. fijan? Entonces, hay algunas conductas que van variando en el tiempo y hay otras que también van modificándose en el tiempo, independientemente a veces del estímulo. Y esa es la parte que yo quiero rescatar acá, porque acá en el texto 5 dice la letra A, B, C y D. ¿El autoestima puede mejorar por los bienes materiales? Sí, tal vez es posible, pero no totalmente. Ujú. Porque el tema material es transitorio. Sin embargo, hay personas con una autoestima, ¿cierto? Muy envidiable y que carecen de los recursos materiales que otra persona sí puede tener y cuya autoestima no es tan envidiable. Por lo tanto, no es esa la alternativa correcta. Después la B, de sus rasgos corporales, sí, ¿cierto? Alguien que está dedicado a mejorar su belleza física, eso le puede dar un cierto valor de sí mismo, sentirse regia, estupendo. Pero todo eso, ¿el ser humano es solamente un cuerpo o es algo más que un cuerpo? Entonces tampoco se acerca a la pregunta, a la respuesta correcta, solamente es parte de lo correcto. Después la letra C, de sus vivencias de infancia, claro que sí. La autoestima depende, ¿cierto?, de las vivencias de infancia, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de los niños que han sido maltratados y abusados? Veamos nuestra propia experiencia chilena en el Sename. Yo no sé si ustedes han tenido o tienen alguna experiencia respecto a eso. Yo trabajé en organismos del Sename y la verdad es que hay niños muy, muy maltratados y que pese a eso, pese a esa vivencia, han sufrido una especie de resiliencia y han logrado superarse a sí mismos. Entonces uno dice, ¿cómo? Y la respuesta entonces está en la D, porque abarca todas las anteriores, de la experiencia positiva. Pero la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos saber cuándo una experiencia es positiva y cuándo es negativa? Porque los estímulos que están en el medio ambiente están. Yo no los elijo. Nosotros no elegimos la pandemia. Nadie nos preguntó si queríamos tener una pandemia. Nosotros no elegimos, ¿cierto?, al jefe del trabajo que voy a desarrollar. Llego al trabajo y me encuentro con un jefe determinado. Tiro. Claro. ¿Cierto, Alan? Nosotros no elegimos a los jefes. Es verdad. Se fue la Rosita de estar haciendo algo. Rosita. Bien. Los estímulos son, quien categoriza los estímulos como positivos o negativos va a depender, ¿cierto?, de lo que yo necesito aprender o tomar de la vida para sentirme mejor. Por lo tanto, la experiencia positiva, yo la puedo evaluar como experiencia positiva respecto a lo que me entrega, a lo que puedo aprender del estímulo que estoy recibiendo.
¿correcto? Entonces la pregunta sería, ¿qué es una experiencia positiva entonces? Si yo soy la persona que construye su autoestima y recibo, no sé, hay películas famosas de gente, por ejemplo, que ha luchado toda la vida, que ha sufrido muchas deprivaciones materiales, bullying, y sin embargo, ¿cierto? Eso no ha afectado el valor que ellos tienen de sí mismos. Eso Que al final depende de que uno también tiene que quererse. Porque puede que te pasen muchas cosas buenas para poder ayudar a tu autoestima, pero si uno no se quiere a sí mismo, no va a salir de ninguna parte. Y esta reflexión se vincula con otra pregunta que viene más a tener. Porque acá dice el texto, y yo estoy de acuerdo con esto. Dice, ese sentimiento es un sentimiento valorativo del conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales. Lo corporal, por un lado, ¿cierto? Tiene que ver solamente con lo fisiológico. Por otro lado, está lo mental, cómo trabaja nuestra mente. Ahí está la Rosita. Hola, Ricardo. Y espirituales, que configuran nuestra personalidad. ¿Ya? Nosotros podemos dividir el mundo entre lo material y lo espiritual. Pero la pregunta es, lo material, aquello que yo toco, que veo, ¿cierto? Y de lo cual tengo evidencia, ¿explica el mundo? ¿Explica todas las cosas? ¿O hay algo, ¿cierto?, que también puede explicar el mundo y puede explicar las cosas? ¿Y qué tiene que ver con el sentido de la vida? ¿Y qué tiene que ver, cierto, con la manera, la forma, ¿cierto? Como yo también estoy captando, estoy percibiendo la realidad, porque la realidad yo la puedo recibirla a través de mis sentidos, de los 5 sentidos que tengo. Sin embargo, hay cuestiones, ¿cierto?, que no se pueden explicar desde el punto de vista estrictamente material, que escapan, ¿cierto?, ya a las explicaciones materiales y a veces algunas escapan a las explicaciones científicas, ¿cierto? Aquí la palabra espiritual aparece como algo que no es total y absolutamente material, es decir, que no es algo que tiene que ver con lo que yo veo, con lo que yo capto a través de los sentidos, con lo que yo degusto, con lo que yo escucho. Es un concepto mucho más amplio y también es más difícil de aprender, porque algunos dicen que existe la intuición, otros dicen, ¿cierto?, que tienen distintas creencias. Eso lo vamos a ver más adelante en los otros módulos. Entonces, hay un aspecto, sí, que tiene que ver con el sentido de la vida. Y el sentido de la vida ya es una construcción, ¿cierto?, que tiene que ver con nuestro mundo interior. Tiene que ver con lo que nosotros somos en esencia como seres humanos. ¿Ya? Hay algo siempre más allá, más allá. Y eso es lo que cae en la categoría de espíritu, que se opone, ¿cierto?, a la materia. ¿Ya? Digamos, dice acá, y aquí ya, ¿por qué en el texto se afirma que la autoestima es un proceso psicológico complejo? Escriba su respuesta a continuación. Ahí ya habíamos respondido a esa pregunta. Sí, eso ya lo respondimos más arriba. Sí. ¿Qué puede decir usted entonces? Ya, pues hace tutito. ¿Alondra? Sí. Hola. Dale, Alondra, Hola. te toca. Alondra, le Hola. toca responder la número 6. Ya. Quedan 2 preguntas y terminamos.
porque el texto se afirma que la autoestima es un proceso psicológico. Pero ¿podría subir un poquito para guiarme mejor con el texto? No hay problema. Por favor. ¿Cómo está su bebé? Bien, está tomando tetita, intentando dormir porque estaba súper mal. Ya. Ya, Alondra. Ya. La autoestima entendida como una oración que es universal. Correrlo hacia el lado un poquito, por favor. No puedo. Lo tengo justo en el centro. A ver, te ayudo. Dice, la autoestima, entendida como la valoración que una persona hace de sí misma, es un proceso psicológico complejo que involucra la percepción, valoración y concepto que uno tiene de sí mismo. Es el sentimiento valorativo del conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad. Si consideramos que la calidad de vida está profundamente relacionada con la forma como cada persona se percibe y se valora a sí misma, es decir, yo puedo tener una buena calidad de vida o puedo tener una mala calidad de vida, también depende no solamente de los estímulos que hay a mi alrededor, de lo material, sino que también depende, ¿cierto?, de mi propia autoestima, de cómo yo me percibo a mí mismo. Dice, entonces podemos entender la importancia de contar con una autoestima positiva que posibilite sacar lo mejor de cada ser humano en las distintas etapas del ciclo vital. Afortunadamente es posible mejorar el autoestima de cualquier persona, ya que el sentido del valor por uno mismo es una construcción. Es decir, nosotros construimos nuestra autoestima, que va formándose a lo largo de nuestra vida, siendo susceptible de mejorar en la medida que dispongamos de experiencias positivas. Estábamos hablando recién de que también nosotros podemos definir si una experiencia es positiva o es negativa, dependiendo de los resultados que me deja al final del día, perdón. Porque yo puedo ¿Ya? categorizar un estímulo como negativo, porque me afecta, porque me hizo llorar, sin embargo, al final del día se pueden transformar en algo positivo que me pasó, porque me permitió darme cuenta de algo que yo antes no me había dado cuenta. Por lo tanto, eso que aparecía como un estímulo negativo se puede transformar en una experiencia positiva. Va a depender de cómo yo la perciba, de cuál sea mi historia, de cuál sea las cuestiones que he aprendido hasta el momento, pero por otro lado también tiene que ver con qué tanto yo abro o me abro a las posibilidades de cómo la realidad se presenta a mí mismo. Si la realidad es blanca, o la realidad es negra, o tiene matices, ¿cierto? Estoy agregando nuevos conceptos de la explicación. Entonces, Alondra, ahora sí. Ya. ¿Por qué en el texto? ¿sí? Porque la autoestima es un proceso psicológico complejo. Porque depende de cada persona, cómo se valore a sí mismo, la importancia que tenemos cada uno, o sea, no todos tenemos el mismo autoestima. Y eso quiere decir, o sea, influye en los valores, en las vivencias de cada uno. Y es complejo porque va cambiando. Yo creo que a través de, o sea, en relación a las experiencias que cada uno ha tenido igual. ¿Ya? Y No, en ese caso, ¿qué valoración le damos nosotros a nuestra experiencia? positiva, o sea, en mi caso sería, pero depende de cada uno igual. Ujú. Depende de nuestra propia historia, ¿cierto? Sí, Sin embargo, es una construcción. también. ¿Cuáles son los aspectos que explican este proceso psicológico? ¿Por qué es complejo en definitiva? ¿Qué lo hace complejo? ¿Qué lo hace complejo? Eh, es un proceso psicológico.
complejo. ¿Cuándo tú defines algo como complejo? Cuando es algo... no. A ver, Cuando es algo... Ya, pues. en el caso de la crianza de tu bebé, ¿qué es lo que ha sido más complejo? Por ejemplo, cuando era muy bebé, me costaba mucho que durmiera de corrido en la noche, toda la noche. Ya. Entonces, ¿qué características tenía digamos, esa experiencia para ti? Era más que nada una dificultad porque igual, por ejemplo, yo no dormía. ¿Ya? Él igual sufría porque intentaba dormir, pero despertaba a medianoche, no sabía lo que le pasaba. Ujú. Era algo difícil para mí ese proceso. Ya. Y en este caso, la autoestima, porque es un proceso psicológico complejo. ¿Cómo? ¿Cómo fue la pregunta? Y en el caso de la autoestima, ¿por qué es un proceso psicológico complejo? Porque no, porque En el caso de tu bebé, habían algunos factores que estaban apareciendo en esa experiencia, ¿no? sí, porque va cambiando. ¿Puede ¿Qué ser más? eso? ¿Qué más? Porque es una construcción. Ahí cuando tú me dices que va cambiando, ahí me estás explicando lo que es un proceso. Sí, Cuando me habla de construcción, también me estás hablando de algo que va cambiando. Es un proceso. Cuando nosotros estamos construyendo algo, ese algo lo vamos modificando. Cuando hablamos de proceso, podemos decir en qué parte estamos, ¿cierto? Del camino. sí, po. Ya. ¿Y por qué es entonces un proceso psicológico complejo? Es algo que está pasando en nuestra psique. Por la situación que vivimos, que es como difícil. ¿Ya? ¿Ya? ¿Bien? Sí, eh, porque hay nos toca lidiar con situaciones y con aspectos que no tienen que ver con nosotros mismos. Y sí, que nosotros tenemos que elaborar de tal manera que podamos sentirnos bien. ¿Fijan? Y eso es lo difícil. Y eso es lo complicado. Tal como te ha pasado con tu bebé. El sí, proceso de desarrollo de la crianza de tu bebé ha sido difícil. Porque sí, no es algo que uno pueda controlar fácilmente o dominar fácilmente. Es algo que requiere un trabajo y que requiere darse cuenta de muchas cosas que nos pasan. ¿Ya? exacto. Y tiene que ver con cuestiones mentales, propiamente mentales, corporales, como decía ahí, y también espirituales. Ya. Para que no nos pille el tiempo, sigamos. Quedan dos preguntas. ¿Qué es la resiliencia? Nombra al menos 3 características de una persona resiliente. Ya yo creo que hemos respondido también a esta pregunta. Te toca... Esther, Rosa. Ayúdele a Alondra. Rosita. La resiliencia. Ayer estaba haciendo esa guía. Ya. ¿Qué contestó? Eh, eh, nombre de al menos 3 características. Yo creo que una de las características es la capacidad que tiene cada persona para poder superar las circunstancias que le da la vida. Ya. Una.
Es que yo había escrito otra cosa, pero después le pedí ayuda a mi tía que es profesora y igual Ya. me corrigió un poco porque yo había puesto que había una pregunta de la guía que decía, no, no me acuerdo cómo era la pregunta, pero yo puse que una persona resiliente ¿Ya? es así como más que nada para sentirse satisfecho consigo mismo, pero ella me dijo que no era así porque más que sentirse satisfecho consigo mismo es como la capacidad que tiene solamente para superar lo que le pasa. Y me dio harto de ejemplo igual, Ya. porque igual depende de cada persona. Ajá. No todas las personas son resilientes. Me dio ejemplos de personas que habían, no sé, sufrido algún accidente y habían decidido seguir con su vida normal y ver el lado positivo. Ajá. Bien. Exactamente. No, Perfecto. Súper. No quiere decir que la persona que vive una situación adversa no pasa por distintos estados emocionales y sentimentales, ¿no? No quiere decir sí, que no le afecte su lado afectivo, claro que afecta, todo lo que le pueda pasar afecta. Pero sin embargo, pese a todo, tiene la capacidad de ver dentro de todo eso que aparece como negativo, ver algo positivo. Y generalmente exacto. tiene que ver con la capacidad del ser humano, ¿cierto? Para finalmente evaluar un resultado y decir, esto es lo mejor que me ha pasado en la vida. ¿Por qué? Porque me permitió conocerme a mí mismo, saber que tenía cualidades, características, capacidades que no tenía idea que tenía. Entonces, Sí, eso. cuando le pasa eso a una persona, a un ser humano, obviamente, ¿cierto? El autoestima se fortalece. Y de ahí viene el dicho que dice, lo que no te mata, ¿qué es lo que dice? Te hace diferente. ¿Ah? Te hace diferente. Claro, lo que no te mata te fortalece. Es decir, porque sale de alguna manera como ganador, pero no ganador a los estímulos externos, sino que ganador en el sentido de ser capaz de sobreponerse y de superar todos sus estados anímicos anteriores, toda su experiencia negativa para transformar eso mismo en algo, en una experiencia positiva. ¿Ya? Sí. Ahí hay 3 características que aparecen en la guía. Tú nombraste 1, 2 y también tiene que ver con el sentido de la vida. O sea, si uno tiene el sentido de la vida y si no lo tenía hasta ese momento de la adversidad, lo puede descubrir también. Así que esas características de una persona resiliente. Después la 8. ¿Qué relación hay entre salud mental y estrés? Salud mental y estrés. ¿Qué es lo que entiendes por salud mental y qué es lo que entiendes por estrés? Y de ahí podemos sacar una conclusión. La pregunta, cuando yo pregunto qué relación hay entre salud mental y estrés, tiene que ver con, ¿cierto? ¿Qué tiene que ver? La pregunta sería, traducida sería, ¿qué tiene que ver la salud mental con el estrés? Y el estrés. No. Puedes ser autorreferente, ¿ah? En este momento puedes ser autorreferente. Sí. Ahí tú estás con tu bebé. Sí. Yo te Ya. percibo como una persona que está felizmente sana. Está en equilibrio con lo que le toca vivir. Sí, Porque puedes atender a tu bebé. exacto. Ya. ¿Y cuál es el otro punto de unión? ¿Qué pasa con él? El estrés. ¿Qué tiene que ver Lo ese otro de la estado? otra. ¿Qué tiene que ver ese estado en el que te encuentras con
el estrés. El estrés. Que ¿Y de dónde como podría estar viniendo este estrés? en la guía anterior igual había un concepto, creo, que hablaba sobre el estrés positivo, ¿Ya? pero en este caso no, porque igual me frustra un poco. ¿Ya? Entonces, la salud mental, yo creo que tiene harto que ver con el estrés porque depende de cómo esté uno mentalmente. Hay gente que vive situaciones a diario que son Pero usted, muy negativas o muy pero en tristes. el caso tuyo, Alondra. Ah, ya, en mi Te caso. fuiste, estabas hablando de ti y te fuiste para otro lado. En mi caso. Ah, Eh, yo creo que estoy bien de salud mental, pero igual me estreso por cosas que realmente no son tan importantes. ya, Pero es como mi forma de ser así, como que me ahogo en un vaso de agua. ya. Pero sin embargo estás consciente Sí, y estás despierta. sí, Entonces quiere decir que estás manejando bien tu estrés. Porque tu sistema inmunológico en este momento está muy elevado. sí. ¿Por qué? Porque la naturaleza hace que en el periodo de amamantamiento y en el periodo de la y en el periodo de amamantamiento de la menstruación, ¿cierto? Los niveles del sistema inmunológico se eleva. ¿Para qué? Para proteger la vida. Es algo que está en nuestra memoria genética Ya. desde que somos seres humanos. Por lo tanto, tienes mejores perspectivas de manejo del estrés. No quiere decir que a veces no te sientas frustrada, no quiere decir que a veces te den ganas de llorar, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con cómo tú te sientes al final del día. ¿Te fijas? Ah, ¿Cuál ya. es la experiencia Realizada, más que nada. ¿Ah? Realizada. realizada? ¿Te fijas? No, Realizada. Y tú lo definiste muy bien. Esa es la relación que hay. ¿Cierto? Esa es la relación que hay. Tiene que ver, ¿cierto?, con el manejo que nosotros hacemos de nuestras propias experiencias que consideramos adversas. Yo las puedo considerar como adversas o lo puedo considerar al final del día como algo positivo que me está pasando porque me permite darme cuenta, ¿cierto?, que soy capaz de abordar algunas situaciones y por lo tanto puedo superarlas fácilmente. ¿Ya? El cuerpo está capacitado para prepararse para determinadas situaciones difíciles. El tema es, ¿cierto?, es que a veces tendemos a exagerar. Y cuando exageramos y perdemos, ¿cierto?, el punto de reflexión, ¿cierto?, es donde nos sentimos superados. Lo dejamos de conciencia de lo que se, estamos se haciendo. escucha como un poco. Sí, se escucha un poco cortado. Pero ya es el sistema Zoom. Vamos a la número 3. Nombre 3 factores de estrés de la sociedad actual. Y con eso terminamos. El Todos. encierro. Ya, nombres nomás, nombres, hay muchos. El encierro. Cierro La convivencia. ¿Ya? Las filas gigantes en el súper. ¿Ya? No Alan, poder. Estaba pensando lo mismo que la compañera, el estrés, el encierro, las filas, la gente que no respeta. Yo por lo ya, menos que ando trabajando en la calle, dándome cuenta que la gente sigue estando en la calle y sale porque sí, y eso estresa, porque si ya, no, no se va a acabar nunca esto. claro. El hecho de ir a un hospital porque te sientes mal y te den una fila de atención para 24 horas, ver gente en la sala de espera que lleva 2 días que no la atienden, Ajá. que te mienten con la cifra de gente que muere, que no, que sí, que no se sabe qué va a pasar. Todo el entorno en este momento estresa. Muy bien, perfecto. El miedo igual puede ser un causante del estrés. Sí, Claro. sí. El no saber qué va a pasar en un par de meses más, si vas a estar bien, vas a estar mal, si te vas a morir, si no te vas a morir, si vas a tener trabajo, no vas a tener trabajo. Uf, La incertidumbre. La incertidumbre. Sí. Incertidumbre. Bueno, yo los invito a amigarse con la incertidumbre, porque en definitiva hay pensadores en el ámbito de la filosofía que opinan que
La vida es un constante cambio, es un constante fluir. Heráclito. Nadie se baña 2 veces en el mismo río. Lo que se vivió hoy, no volverá a vivirse lo mismo exactamente igual la próxima vez. También podemos pensar que nada cambia, que todo sigue igual. Pero parece ser que la realidad Correcto. en este momento nos dice todo lo contrario de lo que está pasando a nivel mundial. Ya pues, jóvenes, chicos, chicas, hemos terminado este bloque y continuamos ya la próxima semana trabajando el día viernes en la tarde. Entramos Ujú. a la persona y su medio ambiente. Ya ahora vamos a salir de esto que hemos estado tan concentrados en solamente la persona, el individuo, el sujeto, para ver ahora la persona y el individuo y el sujeto en otras áreas de la vida. Y en este caso la que viene, el sujeto y el ambiente, o la persona y el ambiente. Bien, pues, felicitarlos por haber Ok. estado una vez más, por colaborar en esta clase y ojalá que haya Te salido voy una a usar por- información buena para que sus compañeros la puedan implementar sin mayores dificultades. Un Sí, abrazo, esa es la idea. cuídense mucho y harto ánimo que vamos a seguir adelante. ¿Ya? Gracias, profe. Un abrazo, que tenga buen día. Igualmente. Chao. Chao, chao.